Feliz martes 30 de junio, buenos días a todas y a todos quienes nos están acompañando en esta transmisión de nuestra post mañanera en Facebook Live. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Estamos aquí pues en un día muy diferente al de hace una semana, al menos hasta esta hora. Acordémonos que alrededor de las 10:30 de la semana pasada en la Ciudad de México y en buena parte del país, casi el 40% del territorio nacional, pues sentimos un sismo sorpresivo, atemorizante, que pues tuvo su epicentro en Oaxaca, pero afortunadamente en la Ciudad de México no pasó a mayores. Y ahora estamos ya en una Ciudad de México en el semáforo naranja, con una apertura parcial de algunas actividades. Y en buena parte del país, según nos informaron hoy en el balance del pulso de la salud, está ya el país en una nueva normalidad. Quizá la nota más importante del día de hoy en términos de coronavirus es el dato que proporcionó el doctor Hugo López Gatell, en el sentido de que la progresión de la enfermedad, el crecimiento de la enfermedad se ha ralentizado, es decir, ya está más lenta que hace unas semanas, está en un crecimiento del 2% en promedio diario y bajará seguramente a 1% hasta llegar a un nivel muy bajo, pero que la pandemia del coronavirus permanecerá en nuestro país durante varios meses. Esto también es importante que lo asumamos y que lo reconozcamos en nuestra nueva normalidad. En fin, vamos a abundar sobre esto. Aprovecho para dar muchos saludos. Estoy viendo aquí sus comentarios. Gracias a Silverio, que nos estaba saludando desde Catepec, a María del Socorro Huerta desde San Luis Potosí, a Fran Lennon desde San Luis Potosí también. Gracias a nuestros paisanos potosinos, a Gerardo Flores, a Juan Carlos Zapata Villalobos, un abrazo querido Juan Carlos. Irma Estela Cuata desde Cuernavaca, Morelos, Salomé Palomino, Urbalejo, feliz martes, Alicia Yarto, Asunción Martínez desde Guerrero, nos está escribiendo y saludando, Jaime Cruz desde Nueva York, gracias, a Naum Lara Esquivel desde Coatzacoalcos, Francisco Hernández Lesma desde Santa Ana, California, Asael López Carballo desde Aguadulce, Veracruz, Norma Angélica desde Miami, que se quedó varada desde marzo, parece ser. Teresa Bazán, qué gusto verte por aquí. Grala, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía por acá, muchas gracias. Estela Ruiz desde Jalapa, Roca Marta, muchas gracias. Boris Alessandro desde San Ildefonso, Villalta, Oaxaca. Gerardo Flores, gracias. Soy el jefe de la banda gratuita. Miguel Salas, un abrazo querido Miguel. Eduardo Díaz desde Zapopan, Jalisco. Norma Angélica Zamora, ya no pudo regresar, nos comenta, a la Ciudad de México. Fernando Hernández Suárez desde Valle de Bravo, lluvioso. Kiko Ocampo, gracias. Olaf Falaice desde Iztapalapa, muchas gracias. Laura Arbizu, Mari Carmen Ortiz, buenos días. Gerardina Martínez, gracias también por tus saludos. A mi hermano Gabriel, que nos manda un saludo. Gracias a Luchito. Los aluches están presentes, son esos míticos seres de la selva maya que hacen travesuras, muchas travesuras. Desde Puebla también nos saludan. Naum también nos saluda. Gregorio Martínez, buen día, muchas gracias por estar aquí. Miguel Salas, un abrazo hasta Ecatepec, gracias por estarnos viendo. Pablo Apaseo y Ciro González desde Ensenada, Ensenada, qué bella ciudad. Pepe Toño desde Querétaro. Alejandra Martínez, gracias. A Linda Tello, hoy será un día mucho mejor, por lo menos no la ciudad y de esta zona del Valle de México está bastante tranquila. Ansures R, gracias, estimadísima. Iracema Virto, muchas gracias. Desde la alcaldía de Cuauhtémoc, aquí mi vecina Laura Mosqueda Delgado, a Jim Romero, muchas gracias por tus saludos. Vamos a entrar en materia. ¿Qué fue lo que el día de hoy se comentó en el pulso de la salud en materia del coronavirus? Básicamente, pues que tenemos una pandemia que no se irá de la noche a la mañana, que permanecerá
y que gracias a las medidas de mitigación nosotros podemos desacelerar el crecimiento. Hay un dato muy importante. La Ciudad de México tenía una ocupación hospitalaria hasta hace una semana de 65% de sus camas de hospital. Ahora está en el 61%. Es muy probable que baje a 60%. Esto que garantiza que hay un 40% de disponibilidad de camas para aquellas personas que necesiten la hospitalización y necesiten también las camas de hospital y con ventilador en terapia intensiva por la enfermedad de coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos desbordándonos del coronavirus, es decir, no hay un desbordamiento como está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la capital, está ya la ocupación hospitalaria al 90%, es decir, tienen una disponibilidad de menos de 10% para los enfermos graves, lo cual está hablando de una situación muy delicada en Estados Unidos. No sé, en Nueva York, aquí nuestros amigos de Nueva York que nos están escribiendo, coméntenos, pero en comparación con Nueva York, México pues está bastante bien. O Washington, o Chicago, o la misma ciudad de Los Ángeles, y ni decir de Miami, donde hay una situación muy delicada para los que están en Miami. Aquí nos está también escribiendo Daniel Camacho desde Oakland. Coméntenos también cómo está esta situación en Estados Unidos. No quiere decir que estemos muy bien en México, quiere decir que la situación no es tan grave como en el sitio donde está ahorita el epicentro de la pandemia, que es Estados Unidos. Esto lo explicó el subsecretario Hugo López-Gatell. También el secretario de Salud, Jorge Alcocer, recordó que a casi un mes de camino hacia la nueva normalidad, está convencida de que pues, los medios de comunicación somos una parte muy importante para convencer e informar a la sociedad. Desde que empezó la pandemia formalmente en México, desde el 28 de febrero pasado, hay reportadas 220.657 personas como casos confirmados. Desgraciadamente hay 27.121 personas que han perdido la vida por el coronavirus. Hay 23.389 personas que se han enfermado en los últimos 14 días. Esto habla de la intensidad de los últimos contagios. Por entidades federativas, el Valle de México sigue siendo la zona más afectada. Las zonas metropolitanas, como de otras ciudades grandes de la República, como Tijuana, como Guadalajara o Monterrey, es probable que la duración de la epidemia local sea más prolongada o más larga y cabe la posibilidad de que se junte con la temporada de influenza y pueda repuntar el coronavirus. Eso también es un escenario que no es para espantar ni para meter miedo, pero sí para prevenir. La temporada de la influenza, que es otro tipo de SARS, otro tipo de enfermedad aguda respiratoria, pues empieza con la temporada de otoño, que es septiembre y sobre todo octubre, noviembre y diciembre. Y esto pues evidentemente se va a entrelazar con el coronavirus, que es un nuevo virus. López-Gatell lo subrayó hoy de manera muy importante e inteligente. Este es un fenómeno natural. Los virus, las pandemias, los terremotos, las tormentas, los huracanes son el costo también de vivir en este mundo, en este planeta. No podemos ni achacarle únicamente a una persona y mucho menos a un gobernante o a una política una situación como esta. Lo que tenemos que hacer como sociedad es corresponsabilizarnos de estos procesos muy desafiantes, terribles. Nadie se hubiera imaginado que a 100 años de la gripe española, 100 años exactamente de la gripe española que devastó buena parte del mundo, estuviéramos enfrentando otra pandemia de estas dimensiones, de esta duración y de este alcance mundial, y sobre todo cuando supuestamente la ciencia ha avanzado tanto, un microorganismo que es un virus está desafiando
el sistema de salud del mundo y también a los sistemas económicos. Pero precisamente porque no podemos paralizar la economía y porque la vida tiene que continuar, es necesario tomar en cuenta lo que se debe hacer en esta nueva normalidad. Creo que esto lo explicó muy bien el doctor Hugo López Gatell y bueno, pues estamos todavía en una etapa muy desafiante, ya no está el pico de la pandemia tan alto en el sentido de la intensidad o el ritmo en el que crecerá la epidemia. Eso creo que también es importante destacarlo. Bueno, aprovecho aquí también para mandar saludos a quienes se están conectando. Muchas gracias. Como dice Mapi Pimentel, tenemos que continuar firmes y dignos. Aquí estoy viendo también saludos de Eiden Navarro. Gracias por estar aquí. El otro tema de la conferencia del día de hoy, evidentemente, fue aquí me está preguntando que si ya apoyé a Rompeviento en la compra de unos boletos. Vamos a apoyarlos. Eh, Dice, ¿viste la foto de la jornada de una taquería abierta y llena de personas sin guardar las medidas de seguridad? Me pregunta Teresa Bazán. Digo, no he visto la fotografía, no he visto la fotografía publicada en la jornada, pero sí he visto pues, lo que vemos todos en la Ciudad de México. Yo quiero nada más aquí en este sentido, y gracias a Teresa por meter este tema y por incorporarlo, no somos guardianes morales de nadie. Tenemos que ser guardianes éticos de todos, no morales, éticos. Es decir, no nos la podemos pasar regañando a todos. Tenemos que entender que desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde la salud fue descuidada terriblemente. La salud y esta idea también de resistencia a las nuevas medidas pues es evidente. Y también no caer en el otro extremo, es decir, en el extremo de la paranoia, de la psicosis, de que de un catarro, un dolor de cabeza, un cuerpo cortado, puede ser una explosión viral para todos. Yo he tenido gente cercana, personas que en los últimos 2 meses he estado con ellas, tanto del gobierno como fuera del gobierno, que han dado positivos a coronavirus, y no hay que caer en la paranoia. Si no tenemos síntomas, no es necesario estar cayendo en la paranoia. Si tenemos síntomas, entonces hay que resguardarnos y hay que confirmar con las pruebas, los laboratorios y los servicios, sobre todo en la Ciudad de México, que son mucho más eficaces que en otras partes del país, hasta donde yo entiendo, si tenemos o no tenemos el coronavirus y enfrentarlo como una gripa grave, delicada, pero pues así es esta vida, es decir, tenemos que enfrentar estos desafíos permanentemente. Tan grave es o más es la diabetes y o la hipertensión, y esa es esas enfermedades correlativas al coronavirus, pues tenemos también que enfrentarlas. Dice, aquí en La Paz mucha gente se siente que no hay pandemia, las playas con mucha gente, dice Marilena Gómez Rojo. Pues sí, ese es el tema también delicado, que hay una parte de negación de la sociedad y una parte también de necesidad de evasión. En fin, sobre el tema de la visita de Estados Unidos de López Obrador, el presidente confirmó que no va a estar ni va a tener un encuentro con Joe Biden, el candidato demócrata. Subrayó que es una visita de trabajo, ya no dijo visita de Estado, que se trata también de pues, una necesaria promoción del país en esta situación y de la inversión que se debe atraer, sobre todo ahora que tenemos un instrumento que va a empezar a funcionar como tratado a partir del día de mañana, del miércoles 1 de julio. Lo que antes veíamos como una condena, ahora es una posibilidad. Así son las paradojas y las circunstancias de la vida. La circunstancia de esta pandemia y de esta crisis global económica coloca a México en una situación destacadamente privilegiada o digamos que menos vulnerable
que otras naciones de América Latina como Brasil, como Argentina, como Colombia, como Ecuador, como Perú, que no tienen un TEMEC ni tienen una vecindad con Estados Unidos. Estados Unidos ha sido una amenaza siempre para nosotros en términos hegemónicos, pero también es una posibilidad. Hay 34 millones de mexicanos viviendo o que nacieron en Estados Unidos y que son parte de nuestra identidad y de nuestra nación. Ellos se sienten parte. No los podemos hacer a un lado. 34 millones es prácticamente otra nación o es una población equivalente a otra república. Y en ese sentido creo que también hay que entender la importancia y lo estratégico de la presencia de López Obrador, que es un político que no le gusta viajar al extranjero y que no tiene una necesidad excesiva de tener foro mundial, o mucho menos en Estados Unidos, y mucho menos en estas circunstancias tan delicadas de la pandemia en Estados Unidos. Pero creo que el hecho de hacer el encuentro con Donald Trump y con el equipo de comercio de Estados Unidos, pues va a beneficiar al país. Claro, a quienes no les gusta que esto suceda, pues van a estar criticando, y van a estar criticando como han estado criticando durante todo este gobierno, menos de 2 años, pero la intensidad del ataque es absurdo. Ayer les comento, yo estaba monitoreando la información con un amigo con el que siempre monitoreo los informativos, y le digo, bueno, ahora resulta que de epidemiólogos pasaron a internacionalistas, a especialistas en relaciones internacionales. ¿Y para qué? Pues para descalificar. Y así también van a pasar a ser expertos en energía eléctrica. Ese es otro tema que se tocó en la conferencia de hoy, de la mañana. La Suprema Corte de Justicia le dio entrada al tema de la demanda de las empresas eléctricas que están pues, demandando o más bien litigando la suspensión de unos contratos. Andrés Manuel López Obrador explicó en extenso por primera vez esta situación en donde hay un presunto fraude. Sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia que concedió a la Comisión Federal de Competencia la suspensión temporal contra el acuerdo de la Secretaría de Energía, al considerar que este acuerdo invade las atribuciones de la COFESE para regular temas de libre competencia y recurrencia en el sector eléctrico, López Obrador reiteró que durante mucho tiempo se abusó con la entrega de contratos de generación de energía a particulares, a pesar de que la Constitución no lo permitía. Esto ocurrió desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. López Obrador señaló que la mayoría de los contratos se hicieron de forma fraudulenta, lo que llevó a comprar energía eléctrica a precios elevados para darle prioridad a los privados por encima de la infraestructura pública. Mencionó el tema de las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, que son una inversión muy importante del Estado mexicano en el país, se subordinaron a los intereses de las privadas y dejaron de proveer energía a la Comisión Federal de Electricidad y a otras instancias. Este ejemplo lo puso López Obrador, con el riesgo de que además las hidroeléctricas tuvieran que pues desbordarse y generar inundaciones como pasó en Villahermosa, Tabasco. Es decir, detrás también de este discurso de que la energía limpia y hay que combatir el combustóleo y todo esto, están intereses muy fuertes, geoestratégicos, que les vale madre la gente. O sea, si pueden inundar una población con tal de que una hidroeléctrica no les compita, y más si es una hidroeléctrica de inversión pública, lo harán. Pero la responsabilidad fundamental es o fue de los funcionarios, servidores públicos, directores de la Comisión Federal de Electricidad, secretarios de Energía, incluyendo Felipe Calderón, que fue secretario de Energía antes de ser presidente, que permitieron esto, que le dieron entrada a este esquema. Y esto es lo que se está litigando. López Obrador señaló que la mayoría de los contratos se hicieron de forma fraudulenta e informó que se procederá legalmente contra quienes resulten responsables por simular
la entrega de contratos y causaron daño a la hacienda pública. Agregó que ya giró instrucciones para elaborar las denuncias correspondientes. Señaló que hay exfuncionarios involucrados al firmar acuerdos adicionales detrás del procedimiento de licitación pública que mostraba tarifas distintas, es decir, públicamente se dijo una cosa y por debajo del agua se elevaron las tarifas de energía eléctrica que compraba el Estado mexicano y que nos hacían creer que estaban subsidiando a los consumidores mexicanos. No es cierto, estaban subsidiando a las empresas extranjeras. Señaló que se trata, López Obrador, de poner orden, a pesar de que hay una campaña en medios que dice que no se respetan acuerdos. Pero si se entera la población de que hay un presunto delito, estamos obligados todos a denunciarlo, porque si no, aunque se enoje el periódico El País, dice él, o el periódico Reforma, que van a decir que están muy enojados los empresarios, hay que realizar esta acción. Yo creo, esta es una hipótesis de un servidor, que este tipo de estrategia de López Obrador es para obligar a las empresas de energía eléctrica privadas a negociar nuevos acuerdos menos leoninos, menos, menos abusivos para el erario público y que afectan a la población en general y a la economía mexicana en general. Creo que esto es también muy importante de señalar. También comentó López Obrador sobre agendas pendientes que hay en el legislativo, como la reducción del 50% del presupuesto de los partidos. Reiteró que en Estados Unidos él no va a pedir ningún crédito porque el país no necesita crédito en el sentido de endeudarse y lo que se necesita es inversión, inversión extranjera y inversión pues para los próximos 4 años. Sobre la visita o no del primer ministro Justin Trudeau, todavía no hay nada confirmado. Lo más probable es que no acuda, pero bueno, esto tiene que ver con los intereses y con la agenda de Canadá. Los intereses y la agenda de México no tienen por qué estar subordinados a la dinámica de Canadá, que tiene su propia lectura y sus propios intereses frente a Estados Unidos y frente a Donald Trump. Creo que queda también muy claro lo que está sucediendo. Y bueno, vamos a escuchar ahora a los todólogos de los comentócratas estar diciendo una y otra vez que López Obrador se va en el peor momento y que no sé qué y que le va a hacer campaña a Donald Trump y bla, 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 bla. Son los mismos que no dijeron nada cuando Donald Trump como candidato estuvo en Los Pinos con Peña Nieto. O son incluso ex cancilleres como el señor Jorge Castañeda, al cual le dedico este comentario. Qué vergüenza de Jorge Castañeda estar diciendo que López Obrador se está entregando al imperialismo trumpiano, cuando él fue el principal estratega del revire de la política exterior mexicana. ¿No se acuerda el señor Castañeda que él fue el que le recomendó a Vicente Fox que le dijera al mandatario cubano Fidel Castro en la cumbre de Monterrey: comes y te vas, para no alterar a George Bush? ¿Desde qué punto de congruencia pueden estar hablando estos personajes? Eso es lo que me parece increíble en el debate de los discanalistas mexicanos. ¿Desde qué punto ellos se colocan para estar juzgando una acción de Estado cuando ellos mismos hicieron eso y cosas mucho peores? En fin, esto es creo que lo que también es necesario comentarles. Porque efectivamente, a mí Donald Trump, como a muchos mexicanos, me parece nefasto. Pero no es a Donald Trump al que hay que ir a ver. Es a Estados Unidos y a la vecindad que tenemos con Estados Unidos y a los intereses y a la necesidad de sostener un acuerdo comercial en circunstancias muy difíciles como son las de
las de este mundo, las de estas circunstancias que nos coloca una pandemia que ha generado una evidente, evidente crisis mundial. Una compañera reportera, y con esto termino la síntesis de esta postmañanera, le preguntó al presidente que cuáles habían sido los 3 momentos más difíciles de su gobierno y los 3 logros más importantes. Mencionó, por supuesto, como tema difícil, el episodio trágico, lamentable, de la muerte de decenas de personas en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando estaban huachicoleando una fuga de gasolina. Esto creo que ha sido uno de los episodios que más ha conmocionado a todo el país. Y en términos de logros, López Obrador mencionó que no se ha reprimido al pueblo, que no encabeza un gobierno autoritario, y también dijo que a pesar de ser uno de los presidentes más atacados, criticados, insultados en los últimos años, la respuesta de su gobierno ha sido la libertad. Y con esto yo creo que cierro, creo que vale la pena escuchar directamente cómo lo mencionó López Obrador. A pesar de ser el presidente más atacado de los últimos 100 años, la respuesta sea la libertad y no la censura. Eso también me satisface, me llena de orgullo. Bueno, muchas gracias, feliz martes, nos vemos el día de mañana. Gracias.